Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Lengua y Literatura y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver la Ilustración. Pon atención, que empezamos. Empezaremos con la Ilustración. La Ilustración es un movimiento ideológico que se desarrolló en Francia durante el siglo XVIII y que se caracteriza por la defensa de la razón frente a la fe y la confianza en la ciencia y en la educación como únicos medios posibles para conseguir el bienestar de la población. En la organización social se mantienen los privilegios de la nobleza y el clero, aunque la burguesía continúa su ascensión hacia los puestos de poder. Este deseo de obtener representación política dará lugar a finales del siglo XVIII a la Revolución Francesa en 1789. En España, en el siglo XVIII, comenzó con la coronación de Felipe V, que pertenecía a los Borbones, la Casa Real francesa. Este hecho propició la entrada en España del pensamiento ilustrado. Aunque al principio chocó con la mentalidad conservadora de gran parte de la sociedad, paulatinamente se extendió a todo el país. Los Borbones emprendieron un conjunto de reformas cuyo objetivo era la modernización del país. Para ello se rodearon de una minoría culta, los llamados ilustrados, que gobernaban según los principios del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pasemos ahora a ver el neoclasicismo. Los ilustrados mantenían un ideal estético basado en la razón y la sobriedad formal, y rechazaban los excesos de la imaginación y de la expresión propios de la literatura barroca. El arte clásico, conjunto de principios de la antigüedad grecorromana, se convirtió en el modelo a seguir de los ilustrados, motivo por el que este movimiento estético se llama neoclasicismo. La literatura neoclásica defendía los siguientes principios. En primer lugar, las obras literarias manifiestan un espíritu crítico. Debían ser un reflejo de la realidad ante el mundo que la rodea. En segundo lugar, los autores se deben ajustar a los cánones clásicos, imitando a los escritores grecolatinos, que fijaban unas normas específicas para cada género. Y en último lugar, la literatura tenía una intención didáctica. Los autores no debían escribir para entretener, sino para transmitir una enseñanza. Pasemos ahora a ver el ensayo. Durante el siglo XVIII, el ensayo fue la forma literaria más cultivada en prosa, dado que era el género más eficaz para difundir los propósitos reformadores de los ilustrados. Los ensayistas más destacados fueron Benito Jerónimo Feijoo. La ingente obra de Feijoo fue recogida en el Teatro Crítico Universal y las Cartas Eruditas y Curiosas. Y tuvo como finalidad divulgar el conocimiento, criticar las costumbres de la sociedad española y desterrar las supersticiones. Feijoo emplea un estilo sencillo en el que utiliza múltiples ejemplos y anécdotas que hacen las ideas más cercanas y accesibles. Se le considera el precursor del ensayo contemporáneo en España. También encontramos a Gaspar Melchor de Jovellanos, con sus obras Memoria para el arreglo de la policía de espectáculos y diversiones públicas y el Informe sobre la ley agraria, en las que plasma su ideario político y social reformador. Además, consigue mezclar en sus obras la intención didáctica y la crítica del neoclasicismo con un estilo que muestra una gran sensibilidad artística. Pasemos ahora a ver la prosa de ficción. En el siglo XVIII, la prosa de ficción se centra en el análisis de la realidad y en la crítica de las costumbres, lo que la aproxima al ensayo o al género epistolar. Destacamos la obra de José Cadalso, que realizó continuos viajes por Europa, lo que le proporcionó una formación cosmopolita que se refleja en sus obras. Cartas Marruecas, que es una obra inspirada en las cartas persas del ilustrado Francesc Montesquieu,
y que contiene 90 cartas en las que Cadalso realiza un análisis crítico de las creencias, costumbres y modos de ser de la sociedad española del siglo XVIII. Las cartas están escritas por 3 personajes: Gasel, que es un joven árabe que visita España, su preceptor, Ben Velay, y el español Nuño, que es amigo de Gasel. El diálogo que se establece entre los personajes permite introducir diferentes perspectivas sobre el mismo tema. Sus opiniones se ilustran con relatos y anécdotas cargados de humor e ironía. Además, también destacamos su obra, Noches lúgubres, que es un diálogo en el que un joven se lamenta por la muerte de su amada. Tanto por el tema que trata como por la expresión de los sentimientos personales, algunos críticos han considerado esta obra un precedente del romanticismo del siglo XIX. Pasemos ahora a ver la poesía. Los principios neoclásicos en la poesía se manifiestan a través de 2 tendencias. En primer lugar, la lírica clasicista, en la que predomina una visión armónica e idealizada de la naturaleza. Y la poesía social y filosófica, que exalta los principios culturales de la Ilustración. El poeta que desarrolla ambas tendencias es Juan Meléndez Valdés. También vamos a destacar la fábula, que fue un género muy cultivado por los ilustrados, ya que corresponde a la preocupación didáctica de la época. Se trata de una composición narrativa en verso en la que los animales o seres inanimados protagonizan una historia que contiene una enseñanza o una moraleja. Los fabulistas españoles más destacados son Tomás de Iriarte, que es autor de la obra Fábulas literarias, en las que trata sobre los principios de la creación literaria, y Félix María Samaniego, que es autor de la obra Fábulas morales, que versa sobre temas de carácter moral a imitación de los fabulistas clásicos y franceses. Y por último, vamos a analizar el teatro. Durante el siglo XVIII, el panorama teatral estuvo marcado por el debate que hubo entre los defensores del teatro popular barroco, cuyo fin era el entretenimiento del público, y los autores ilustrados, quienes exigían una renovación del teatro guiados por los principios neoclásicos. Los dramaturgos ilustrados restablecen los preceptos clásicos, es decir, el mantenimiento de las unidades de tiempo, lugar y acción, la organización en 5 actos, la estricta separación de los géneros, la verosimilitud en la acción y, por último, el decoro en el lenguaje. Además, pensaban que las obras debían huir de la mera diversión y contribuir a la reforma de las costumbres de la sociedad. El autor más representativo de esta renovación fue Leandro Fernández de Moratín, con sus principales obras La Comedia Nueva o El Café, en el que el autor se propone reformar el teatro del periodo anterior, y El Cid de las Niñas. En esta comedia, Moratín, a través de la crítica de los matrimonios de conveniencia, en los que se casaba una joven con un hombre mayor, reflexiona sobre la educación que en aquella época se daba a las mujeres. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon, y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao chao, bacalao.